Daniel, bueno, vamos a ir avanzando ya, porque si no, no vamos a detener. Un favorcito, David, ¿puedes leer el 25:1? Dice, cuando Samuel murió, todos los israelitas se reunieron para llorar su muerte y sepultarlo en Ramá, que era la ciudad donde había nacido. Después del entierro, David regresó al desierto de Parán. Amén, gracias. Ya. Eh, Dice que todo Israel lo lloró, ¿no? Y era justo, ¿no? Porque había sido un juez y un profeta ejemplar. Entonces, y todo Israel lo lloró, dice, ¿no? Pero David se va lejos, porque en el contexto Saúl lo estaba persiguiendo a David, ¿no? Para matarlo. Si bien es cierto, le había dicho en el 24, capítulo 24, que ya no lo mataría, pero David igual, desconfiando, se va lejos, ¿no? Hasta desierto de Parán, dice, ¿no? Y ahí es donde empezamos con la historia de este Nabal. ¿Podría leer, Maritza, por favor, 2 y 3? El osito estaba hablando por teléfono y me he perdido. ¿Dónde están? ¿Qué están leyendo, por favor? Ah, pensé que estabas... No, me llamó mi tío, que lo había llamado yo y me Claro, perdí. claro, no te preocupes. Primera Samuel 25, Marita. Primera Samuel, 25. ¿ya? ¿Qué versículo? 2 y 3. Ya. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Gracias, Maritza. O sea, este ¿Este, Naval era de... ¿Perdón? este Caleb es el que paraba con Josué? Sí, este Caleb es el que fue amigo de Josué. Uh-huh. Y de su descendencia viene este Naval. Y eso nos quiere decir algo, ¿no? Siempre, porque Caleb sabemos que fue fiel, pero su descendencia, claro que hay muchas generaciones, no es inmediata, porque de Caleb a Naval, pues, van muchas generaciones. Pero por algo la Biblia nos dice, ¿no? De dónde viene, de qué linaje. Sin embargo, él era de malas obras, dice. O sea, era un hombre que hacía malas obras, este Naval, pero era rico, ¿no? Pero Abigail, como dice ahí, era hermosa y de buen entendimiento. Y creo que esa es la parte que no debe resaltar más, ¿no? Porque son dos cualidades que es difícil encontrar. Si hablamos de mujeres, a veces mujeres hermosas, pero con muy poco entendimiento, ¿no? Y hay mujeres con bastante entendimiento y no son muy hermosas. Entonces, tener estas dos cualidades, especialmente tener una esposa hermosa y de buen entendimiento, es por eso que es algo opuesto, o sea, mientras que ella hace lo bueno, hace lo correcto, ¿no? De buen entendimiento, pero él de malas obras. Entonces, por eso que se me ocurrió poner el título de la bestia y la bella, porque eh, creo que en muchos se parece, ¿no? Este Naval, cómo la trataría, cómo sería su día a día de Abigail. Pero ella mantenía su buen entendimiento, ¿no? Es interesante ver cómo es que pueden haber matrimonios de esa característica. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo así fue, cómo se casó Abigail con alguien así? Es una pregunta que uno puede hacer. Entonces, la Biblia no nos dice, pero se podría intuir que tal vez los padres hicieron el matrimonio. Tal vez los padres acordaron, ¿no? Porque este hombre era muy rico. Entonces, podría ser que de esa forma se dio el matrimonio, ¿no? De cualquier manera, estaba casada y la Biblia resalta de ella pues su buen entendimiento. Entonces,
Podemos ir con la historia. Nemesita, ¿puedes leer, por favor, 5 y 6? No, y me quedé en el 3. Ah, No, entonces 4 y 5, Noemí, por favor. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Ujú. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Mm. ¿Puedes leer hasta el 7, no, por favor? Y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratemos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. No les tratamos mal, perdón. Ni les Ajá. faltó nada en el tiempo que han estado en Carmel. Amén. Gracias, Noemí. O sea, David les envía para pedir su ayuda, ¿no? Y porque él, como estaba fugitivo y caminaba con 600 hombres, necesitaba provisiones. Entonces ellos habían cuidado al ganado y a los pastores de este Nabal, porque en ese tiempo, como en todo tiempo, hay abigeo, gente que roba, ¿no? Ganado y todo. Pero dice que ellos los defendieron, eran muro para ellos, entonces no les faltó nada. Entonces David eh, consideraba que es justo, y realmente era justo, ¿no? Que siendo una persona rica, que le dé algo, una ayuda, por cuanto ellos también le dieron una ayuda, o sea, habían cuidado sus bienes, pues, ¿no? Entonces era justo porque este día de esquilar era el día en que ellos recolectaban la lana, y obviamente eso es dinero para la persona, ¿no? Para el dueño. Entonces, bueno, David, por favor, ¿puedes leerlo? 8 y 9, por favor. David. Ya inicié mi audio. Ya. Ay. Me he enterado de que tus pastores están cortándoles la lana a tus ovejas y que por eso estás haciendo fiesta. Yo te ruego que nos des lo que sea tu voluntad. Te lo piden humildemente estos servidores tuyos y también yo, David, que me considero tu hijo. Los ayudantes que envió David le dieron a Nabal este mensaje. Amén. Mira, vamos a la forma humilde que se presenta en David, ¿no? Gracias, David. O sea, David se presenta de manera humilde porque dice tu hijo. O sea, porque David para ese momento, él había vencido a Goliat. O sea, todo Israel le conocía y le debía una gratitud por cuanto les liberó de los filisteos en aquella batalla cuando él vence a Goliat. Y no solamente esa batalla, sino sucesivamente tuvo más victorias. Entonces, pero David, aún teniendo esa posición, ese reconocimiento, él se presenta con humildad, ¿no? Le dice, tu hijo. O sea, eso es bien resaltante porque nos enseña a todos, ¿no? Y hasta este episodio, David siempre se ha conducido de una manera ejemplar. O sea, si leemos desde el capítulo 16, donde él aparece, hasta el 25, se ha mantenido muy íntegro David. Pero a partir de los siguientes capítulos ya David empieza a tener problemas y ya se comete faltas y pecados delante de Dios, ¿no? O sea, pecados en sentido de pecados que se puedan resaltar, por así decirlo, ¿no? Porque obviamente todos somos pecadores, así no hagamos cosas que se noten, ¿no? Pero hablando de lo que se nota, David, después de este capítulo es donde él empieza a hacer cosas que ya eh, muestran su vida, ¿no? Que también falló. Pero hasta aquí, hasta este capítulo, David mantiene una conducta bien, muy íntegra y muy humilde también, porque le dice tu hijo, ¿no? Entonces, me dice, pues, en favor el 10 y el 11, ¿cómo responde este Nabal? y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y dejar a hombres que no sé de dónde son?
Ujú. Mira, gracias, Marisa. O sea, este Naval miente porque dice, ¿quién es David? Pero al mismo tiempo dice, el hijo de Isaí. O sea, sí reconoce quién es, pero dice quién es. O sea, como diciendo, no me importa que él haya tenido esas victorias con Goliat o con los filisteos. Simplemente no me importa, ¿no? Y dice, no, yo no le voy a dar nada. O sea, y eso muestra su corazón egoísta, duro, injusto de este Naval, pues. Entonces, imagínense tener un esposo así, o un papá así también. Qué difícil habría sido, ¿no? Hasta donde se sabe, no tuvo hijos, pero imaginemos que hubiese tenido, ¿no? Entonces, ese tipo de persona es con la que Abigail vivía, ¿no? Y sin embargo, ella tenía su buen entendimiento. Eso siempre hay que resaltarlo porque a veces uno puede estar cerca de personas como Naval, sin embargo, podemos mantener siempre nuestra integridad y nuestro buen entendimiento, buen juicio, es decir, con lo que Dios nos ha bendecido, ¿no? Eh, ¿Podría leer, Noemí, por favor, lo que sigue de 12 al 15? ¿Lo puedes leer, por favor? Ok. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 en el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Nos ha tratado mal. Hasta el 15 está leíste. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Ya. Gracias, visita. O sea, este criado le da su reporte a Abigail, ¿no? ¿Puede ir, por favor, David, hasta el 18? David, Sí, está subiendo un toque de ahí. Ya está subiendo. Ya, dicen mire, todos, a pesar de que ellos han sido muy buenos con nosotros, todo el tiempo que hemos estado con ellos en los campos nunca han maltratado ni nos han robado nada. Al contrario, siempre nos han protegido. Nuestro amo Nabal es tan malo que nadie se atreve a decirle nada. Y David ya decidió atacarnos a todos nosotros. Por favor, haga usted algo. amén, gracias. Es una versión buena, pero distinta, ¿no? Pero dice en la versión Reina Valera dice, y nuestro amo, cuando dice muy malo, dice es perverso, perverso, dice, ¿no? O sea, el criado tenía esa imagen de Nabal, o sea, alguien que vivía con él, que estaba a su servicio, conocía de cómo era Nabal y que dice que muy malo, ¿no? Perverso, nadie le puede hablar, o sea, era un tirano, pues, ¿no? No me digas nada, ¿no? O sea, Nabal era así, no me digas nada. Entonces, por eso digo, vivir con alguien así, ¿no? Y alguna vez nos toca vivir en el trabajo, en algún lugar, ¿no? Con gente así. Pero aún así no deberíamos permitir que nos contaminen, sino como Abigail mantener su integridad, ¿no? ¿Puede ir Maritza, un favor, el 19 y 20? Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente
a ella y ella le salió al encuentro. Ujú, gracias. O sea, ella no le dijo nada a Naval. O sea, no es lo aconsejable que una esposa haga eso, ¿no? De no comunicar, ¿no? Pero en este caso era algo de vida o muerte y Abigail decidió hacer esto porque es lo único que iba a salvar a su esposo, que aún siendo como perverso y todo, ella igual lo cuida, ¿no? Entonces, porque si ella le hubiese dicho a Nabal, quiero hacer esto, lo más probable la respuesta era, no hagas nada, no hagas nada. Entonces, Abigail hizo esto, ¿no? Pero después ella se lo comunica, pero en el momento ella actúa y como digo, era para salvar la vida de su esposo y de todos los criados, ¿no? Pero ella va y desciende, pues. Y aquí es donde queremos, donde les pediría que consideremos cómo es su razonamiento, su conducta de Abigail, que es abismalmente opuesta al de su esposo, ¿no? Ponerme, por favor, 21 y 22. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, Ujú, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. ujú. Gracias, Nemi. Y esta actitud de David es muy humana, ¿no? O sea, como humanos podemos reaccionar así, ¿no? Pero no es lo correcto porque la venganza, la justicia, debemos dejársela a Dios, ¿no? Pero la actitud de David es como de muchos, ¿no? Que, que reaccionamos y queremos tomar justicia por nosotros, ¿no? Por nosotros mismos. Entonces, eso es lo que David pensaba, dice, ¿no? No, mataré a todos. Pero Dios, en su fidelidad, utilizó a Abigail, ¿no? Para que no suceda esto. O sea, ¿podría por favor David leer lo que sigue, el 22 al 25, creo, del 22 al 25? 22 al 25. Ya. Ah, y David, bueno, acá está 20-22. Dice, Abigail se montó en un burro y empezó a bajar el cerro. También David, sus hombres venían bajando del cerro. Y David les dijo, de nada nos ha servido cuidar en el desierto las ovejas de ese hombre. Nunca les he pedido nada y sin embargo me ha pagado mal el bien que le he hecho. Que Dios me castigue duramente si antes de que amanezca no he matado a Nabal y a todos sus hombres. En ese momento David y sus hombres se encontraron con Abigail. Puedes leer todos más, David, por favor, hasta el 27. Cuando ella, cuando ella lo vio, se bajó del burro y se inclinó de cara al suelo, y echándose a los pies de David, le dijo. Ujú, gracias, David. O sea, ella muestra una actitud bien humilde, ¿no? O sea, Abigail. Diferente o sea, opuesto a Naval, porque a Naval decía, ¿quién es ese para yo darle? ¿Quién? Pero Abigail dice que se echó al suelo, o sea, en una actitud de humildad, porque ella sí reconoce que quién era David, como dije hace un rato, el que liberó a Israel de Goliat y de otras batallas también. Entonces ella sí sabía que David era alguien importante que iba a ser incluso un rey, ¿no? Más adelante. Eso ella sabía. Y por eso muestra esa actitud. Pero qué distinto, por eso es la visión de un esposo con la visión de una esposa. O sea, del mismo personaje tienen visiones distintas, ¿no? Eh, y a veces pasa así en la vida, ¿no? Pero cojamos lo bueno, o sea, y lo bueno es la visión de Abigail, ¿no? De reconocer a los que han servido, ¿no? En este caso, David sirvió a su pueblo y se sirvió a Dios. Y Naval menospreció todo eso, ¿no? Bueno, ¿pueden Maritza un favor del 26 al 30? Ahora, no, falta. A 26 quieres ya.
Nos falta el 24 y 25. Nos quedamos en el 23. Ah, ya, entonces 24 y 25, entonces, por favor, hasta el 30. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. ¿No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal? Porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. ¿Sigo? Ya no. Sí, hasta el 20, hasta el 30, por favor. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nadal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor. Sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no he hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Gracias, Marita. ¿Cómo? Hasta el 31. Ya, gracias. Entonces, mira todo el razonamiento que le hace a Abigail, ¿no? Y empieza diciéndole que el pecado sea sobre ella. O sea, asume una responsabilidad que no le corresponde, ¿no? Porque el que había fallado, el que había tratado mal es Nabal. Pero ella asume eso y dice que sea sobre mí, ¿no? Pero luego le dije, pues, que Dios no permita que él tome venganza, ¿no? Para que no tenga remordimiento cuando sea nombrado príncipe. O sea, le está diciendo, no peques, no peques, le dice a David, ¿no? Y eso es bien interesante. Y entre hermanos ayudarnos, ¿no? Cuando vemos que alguien quiere cometer un error, decir, no, no lo hagas, no lo hagas, ¿no? Por el Señor. Entonces, es una forma de cuidarnos, como Abigail lo está ayudando a David, ¿no? Y por eso que ella sí sabe quién es David. Y lo reconoce, ¿no? Porque dice mi Señor, le dice, ¿no? Acuérdate pues de tu sierva cuando ya seas príncipe. O sea, es un pedido que hace, ¿no? Este, Nevisita, ¿puedes seguir del 31 hasta 35? Perdón. Y entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Hasta 35 fueron. Hasta el versículo 35, no, por favor. Y dijo David, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo, tú ve en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Amén. ¿No? O sea, ella, gracias Nemesita, o sea, ella
logró su objetivo, ¿no? De ayudar a David, y David en un acto de humildad también reconoce, o sea, escucha su voz, ¿no? Y esa es enseñanza para todos nosotros. Cuando nos dicen algo razonable, más allá de quién es, quién fue, quién es la persona, tenemos que escuchar, ¿no? Y David escuchó su razonamiento de Abigail y le dice, mira que te he escuchado y te he tenido respeto. Y en esta situación, como que nace también, nace un amor, ¿no? Porque ella era hermosa, dice la Biblia, ¿no? Y en ese razonamiento que ella presenta, demuestra su buen entendimiento. Y entonces David también queda impactado con eso, ¿no? Eh, David, por favor, ¿podrías leer? Te quedaste en 35, ¿no, necesita? ¿Podrías leer, por favor, David, Ya lo 36, hice. de 36 a 39, puedes leer, a 38, David, de 36 a 38, por favor. 6 al 38. Ujú. Dice, cuando Abigail regresó a su casa, encontró a Nabal muy contento y completamente borracho. Por eso no le contó hasta el día siguiente lo que había pasado. Por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. En ese momento, Dios hizo que Nabal tuviera un ataque al corazón y Nabal se quedó tieso como una piedra. 10 días después tuvo otro ataque y murió. Amén. Bueno, gracias, David. Pero en la versión Reina Valera dice que Dios 10 días después lo hirió y murió. O sea, eh, pero mira cómo él estaba emborrachándose, ¿no? Dice, estaba con su banquete de rey. O sea, él ni se interesaba dónde está su esposa. O sea, mientras la esposa está ocupada, ¿no? Haciendo algo bueno en este caso, él ni se interesaría, ¿no? Porque imagínate un banquete, pero tu esposa no está. ¿Qué esposo es este, no? Que no le importa si está o no. Él hace su banquete y se emborracha y está contento y bueno. Por eso que dice, Abigail regresa y no le dice nada. O sea, porque obviamente con un alcohólico o un borracho no puedes hablar nada. Pero al día siguiente ella le cuenta. O sea, y eso es lo que hace una esposa siempre, ¿no? De comunicar a su esposo lo que ha hecho o lo que piensa hacer. En este caso lo que hizo, ¿no? Porque no tenía alternativa Abigail. Y él apenas escucha todo esto, él dice que se queda como piedra, ¿no? Es tal su impresión de saber que pudo haber estado muerto ese día ya, y él se queda así, pues, ¿no? Pero 10 días después es donde Dios lo hiere y muere. O sea, Dios hizo venganza por David. Y eso nos enseña la Biblia que a Dios no se le escapa nada, Él tiene control de todo, ¿no? En este caso de los enemigos de David, sus vidas, o sea, la vida de las personas, de todos los que nos hacen bien o mal, depende de Dios. Y aquí la Biblia nos enseña que Dios no estaba ajeno a lo que pasaba a David, sino que tenía todo en su voluntad y hirió, dice a Nabal, y murió. O sea, y en eso debemos tener siempre presente, ¿no? Que Dios tiene control de nuestras vidas, aún con la pandemia y el virus, y es real un riesgo que tenemos. Debemos confiar en Dios, porque Dios es la vida, de Dios es la salud, y de Dios es nuestra partida, ¿no? Si aún de Nabal, que era insensato, su vida dependía de Dios. O sea, Nabal no era creyente, pero igual su vida dependía de Dios. Y de nosotros creyentes, por así decirlo, con doble razón, nuestra vida pertenece a Dios. Entonces podemos confiar siempre aún con todos los riesgos que tenemos, ¿no? Bueno, Marisa, ¿podrías leer, por favor, lo que sigue hasta el final? El de 39 hasta el final. Luego, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los hijos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer.
Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl le había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Laís, que era de Galín. Gracias, Maritza. O sea, En esa época, ¿cuántas mujeres se podía tener? las que podías sustentar. Si podías sustentar 10, 10. El requisito era que las sustentes. Porque si tenías 10 y no sustentabas, entonces no era permitido eso. Si podías sustentar 2, 2, y 3 y así, ¿no? Entonces David, en su condición de rey, pues no podía tener más, ¿no? Y es lo que pasó con Salomón, ¿no? Tuvo 700 y todo eso, o sea, porque podían dar ese sustento. Y aquí es por eso donde ya David no solo busca a Abigail, sino a Inoán, dice, ¿no? Entonces ya nunca fue necesario tener varias esposas, ¿no? Dios no diseñó así desde el inicio, pero por la dureza del corazón, dice, Dios dio esa libertad en la ley, ¿no? Y David hizo uso de esto, y no solo él, sino muchos, pero no es lo, como digo, lo que Dios diseñó. Entonces, ahí es donde uno empieza a desviarse. O sea, en este caso David y otros se desviaron, porque el ser humano es así. Nosotros somos así, ¿no? Pero el punto aquí es que Abigail y David parece que en ese encuentro tuvieron ese amor, ¿no? Que al final él la hace venir y ya se casan. Pero David, como digo, mostrando un corazón como de muchos, o de todos los seres humanos, busca otra esposa más, ¿no? Si leemos su historia, tuvo más, ¿no? Más esposas. Incluso Betsabé, ¿no? Entonces, y así, pues, ¿no? Así es la vida de los seres humanos, pero tomando lo bueno, o sea, como digo, Abigail es un ejemplo de humildad, porque cuando él le dice para que se case, ella dice, seré la sierva que lave los pies de los siervos de mi Señor, o sea, no solamente David, sino de sus siervos. A ese nivel, en su corazón estaba dispuesto Abigail. Entonces, y eso es lo que debemos de tener como ejemplo, ¿no? Que a pesar de haber vivido con un esposo borracho, perverso, de malas obras, tirano, etcétera, etcétera, pero ella tenía un corazón siempre dispuesto a servir, un corazón humilde, y esa debe ser nuestra enseñanza, ¿no? Para nosotros imitar el ejemplo de Abigail en lo que nos toca de nuestra vida, pues, ¿no? Tener ese corazón. ¿Y qué pasa si fuera al revés? Si fuera así el hombre, no. ¿En qué sentido al revés? A ver. En un matrimonio, digamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la mujer es así, mala, perversa, y el hombre es creyente, bueno? ¿Cómo funciona eso? No, pero igual, o sea, nosotros, independientemente que sea la mujer o que sea el hombre, el tirano o tirana, ¿no? Nosotros, si queremos agradar a Dios, debemos de preservar en nuestro corazón la integridad. O sea, yo no voy a seguir sus malos ejemplos. Tal vez No, pueda. no me refiero a eso, me refiero. ¿Cómo manejas una situación así? Y como Abigail, con buen entendimiento, o sea, con inteligencia, puedes vivir con alguien así, ¿no? O sea, seguramente no le contradeciría cuando hacía sus perversidades, ¿no? Sino tendría su momento, como vemos, ¿no? Ella ve que está borracho y no le dice nada, porque el buen entendimiento te dice que no puedes hablar con un borracho. Y podría ser otras circunstancias, pero si te das cuenta que ese no es el momento, entonces no puedes hablar porque esa persona es necia, pues, ¿no? Pero entonces buscas otro momento, y ella busca cuando ya le pase el alcohol, el hombre está más relajado, en este caso Naval, ¿no?
Pero igual al inverso, o sea, si la esposa iracunda, bueno, no le vas a hablar en el momento que está pues con su ira, con su mal humor, ¿no? Ya tendrías que buscar un momento en el que sí le puedes hablar. Entonces, eso es tu buen entendimiento, pues, o sea, que busques el momento, las palabras, porque estás hablando con un perverso o una perversa, ¿no? Según sea el caso, ¿no? Entonces, ahí es manejarse con buen entendimiento. Y ahí es pedirle a Dios, pues, ¿no? Que nos dé sabiduría, inteligencia. Esa es la manera de vivir con alguien así. Entonces, Qué ¿ya bueno. están todos los pulques? No es, creo, la voz del Noel. Ah, de no. Entonces, ¿hay algún añadido sobre este tema? Hemos estado atentos de lo de todo. Hemos estado atentos a todo, Luisito. Ah, qué bueno, hermano Mavita. ¿Algo que decir? Yo también pienso que a Abigail se le hace justicia, o sea, que también Dios es fiel con ella, porque le da a David, porque todo lo que ella habrá sufrido con Nabal, ¿no? Entonces también en También. esa Una segunda sumisión, oportunidad. en ese soporte que ella vive con Nabal, Ajá. o sea, no solamente está el lado para que David lo guarda, pero también se puede ver que a Abigail Dios la recompensa, ¿no? Claro, claro. Le da una segunda oportunidad, digamos, ¿no? Claro. ¿Perdón, Maritza? Claro, nomás he dicho, claro. Ujú. ¿Alguna otra cosa más? David, ¿estás, David? No sé, estaba viendo también, creo alguien preguntó cómo, Al revés. cómo puede ganar capaz uno cuando uno se convierte al Señor, ¿no? Capaz uno de la pareja de los matrimonios puede venir Ya. al Señor primero. Ah, también. Con una actitud como Abigail, claro. Exacto. Sí, 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 Ah, amén. en Primera de Pedro, ¿no? 3 habla, ¿no? Ah, Asimismo, en este caso sí, habla de las mujeres, ¿no? Pero también puede ser usado para los hombres. así Dice es, así, sí, amén. Sí. otra mujer está sujeta, para que también los que no creen en la palabra sean Sean ganados. ganados sin palabras, sino por la conducta. Ajá, amén. Sí, amén. Qué bien, gracias, Señor. Nuestra conducta, nuestro testimonio es vital, creo. Acá, bueno, yo a pesar de que nada tenía, era muy malo, digo, Ujú. pero yo creo que en el fondo pues sabía que su esposa Mm, lo amaba, lo respetaba, lo consideraba mucho, ¿no? Pero mm, bueno, en este ujú, caso no se dio, ¿no? Al final el, el Señor lo castiga, el ¿no? cambio. Ajá, amén. Amén. Gracias, Señor, por los aportes, porque de verdad que uno aprende, ¿eh? Todos podemos aprender de todos. ¿Alguien más puede decir algo? La humildad, el Señor siempre está con los humildes de corazón. Ujú. Realmente Sí. Dios muestra Ujú. todo ese corazón humilde de David. Muy hermosa la historia, Gloria. Manda, se le escucha bien bajo. Está lejos de la pantalla ella. Está bien lejos. Ella está Parece. recalcando la humildad de David, Ahí, que, ya. no, perdón, no, De Abigail. de Abigail, perdón, ajá. Mm, sí, sí, pues. Ya nos faltan 6 minutos. Eh, podríamos leer unos versículos nomás, ya un poco hablando del Padre, ¿no? Podemos ir en ese mismo libro en Samuel, en el capítulo 8. Por favor, Samuel, mismo libro, pero el capítulo 8. El hermano Daniel, ¿está ahí? De rato. Ya, ¿lo puede leer, Rosito, en favor? Los 3 primeros versículos del 8.
1 Samuel 8. Israel pide rey. Samuel tenía 2 hijos, el primero en nacer fue Joel y el segundo Abías. Había nacido. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos para que gobernaran a Israel. Pero los hijos de Samuel no eran como su padre, sino que cometían muchas injusticias. Si 2 personas peleaban por algo y los buscaban a ellos para ver quién tenía la razón, ellos siempre ayudaban a quien les daba dinero. ¡Qué corrupción también! Gracias, brother. Eso es, quería mostrarlo porque, como habíamos leído, Samuel fue un grande delante de Dios, ¿no? Dios bendijo mucho a Samuel. Pero vemos acá que sus hijos, dice, cuando ya Samuel envejeció, o sea, sus hijos ya eran adultos, ¿no? Cada uno tendría su propia familia, en fin. Y él dice, fueron puestos como jueces. Pero ellos estaban como Walter Ríos, como Inostroza, ¿no? En nuestro país, ¿no? Y se pedían dinero. ¿Quién me da más? ¿Quién? Y según eso es el juicio, ¿no? Y eso es pecado, pues, ¿no? Pero entonces, un gran profeta, pero tuvo hijos que hicieron lo malo, ¿no? Y eso, Dios no hace un juicio a Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel se condujo de manera ejemplar. Pero los hijos, o sea, cada uno es responsable de lo que hace cuando ya tiene cierta edad. En Israel era cuando tenían 30 años, por ejemplo, ¿no? De 30 años arriba, lo que el hijo hacía era absoluta responsabilidad de ellos. Las culturas en algunas van cambiando, en fin, pero hay una edad referente, ¿no? Como esta de 30 años, en que ya lo que el hijo hace es responsabilidad absoluta de él. Así el padre haya sido ejemplar, pero los hijos no siempre es así, ¿no? Y ejemplo tenemos aquí, triste, pero es un ejemplo que está en la Biblia y que nos enseña, pues, que cada uno es responsable en determinada edad. Y esa es la causa de que Israel pide rey, ¿no? O sea, ya no, tus hijos no administran justicia, entonces queremos un rey. En lugar de decir, Señor, ¿qué hacemos? O sea, Dios concede la solución. Y seguro que Dios ya tiene una solución, ¿no? Pero los seres humanos quieren arreglar las cosas a veces a su manera, ¿no? Y Israel pidió rey, porque pensaban que así iba a ser mejor. Sin embargo, sabemos la historia de los reyes, ¿no? Había unos peores que otros, más otros eran un ejemplo de vida, de amor al Señor. Hubo de todo, ¿no? Entonces, pero ellos quisieron rey. ¿Pero a causa de qué? De que los hijos de Samuel obraron mal, ¿no? Entonces esto quería compartirlo porque, bueno, hay padres y la exhortación es de Dios que sean como Samuel, ¿no? Que se conduzcan de manera ejemplar, pero eso no garantiza de cómo van a ser sus hijos, porque cada quien es responsable, pero sí hay una responsabilidad de los padres de conducirse bien, de ser un ejemplo para sus hijos. Y Samuel fue un padre ejemplo, y no solo para sus hijos, sino para todo Israel, ¿no? Entonces, que ese sea el ejemplo de los padres. Ustedes saben que yo no soy de eso de tanto los días del padre y todo eso, pero igual quería compartir este versículo, ¿no? Para alentar a que los padres sigan una vida correcta y lo demás es de cada uno y Dios juzgará a cada uno también. Soy una consulta. Tú Sí, dijiste que a los 30 años, en Israel. En Israel sí, es a los porque 12 años, en el Benei Mitzvah, que le consideran ya la madurez espiritual al niño, cuando ya... claro, no, sí, David. No, pero yo lo que estoy hablando es de responsabilidad absoluta, o sea, eh, Como de rendir cuentas delante de Dios. exacto, delante de Dios y delante de la sociedad, ¿no? O sea, si mismo Señor Jesucristo, su ministerio lo empezó a los 30 años. Entonces, ya a esa edad, ya María ni José iban a ser responsables de lo que él haga.
Porque científicamente también el cerebro se sigue desarrollando y es a la edad de 30 años recién que se completa el lóbulo frontal. Es una de las razones también porque él Claro, empieza el ministerio a los 30 años. así es. O sea, lo otro es que tenga conciencia, David, de bueno y malo es a los 12. Pero a un niño de 12 tú no puedes juzgarlo como alguien de 30 años. O sea, es muy distinto, ¿no? Porque el de 30 años puede asumir responsabilidades plenas, pues. Y así como Samuel, también hemos visto el ejemplo de Elí, ¿no? Los hijos de Eso es lo Elí contrario. también. Y si es lo contrario, o sea, es lo mismo en cuanto a que Elí se mantuvo bien, fiel, pero sus hijos hicieron todo lo opuesto, pero ya fueron más allá de los hijos De Samuel. de Samuel, porque los hijos de Samuel pecaban entre los hombres, ¿no? O sea, por dinero. En cambio, los hijos de Eli pecaban con las mujeres que iban ahí Las y del robaban la templo. ofrenda de Dios. O Ujú. sea, ya su pecado era otro nivel. Abominable, O sea, claro. abominable, y el pecado de Eli fue que no les estorbó. En otro día lo podemos ver eso con detalle, pero es bien interesante. Mm. Pero sí la diferencia entre Eli y Samuel es que Eli sí tenía responsabilidad y no hizo lo que le correspondía. Y Samuel no, porque ya pues sus hijos eran adultos, entonces él ya no tenía responsabilidad en eso, ¿no? Bueno, pero creo que ya es la una. Creo que responsabilidad ante Dios hoy tenemos todos desde que somos conscientes de, no es necesariamente, creo, 30 años. O sea, lo que tú dices que frente a las autoridades, ya pues sí, ¿no? Pero frente a Dios, cada uno tiene la responsabilidad porque todos tenemos ese libre albedrío de lo que hacemos. Entonces, yo creo que para ahí la edad me parece que es mucho menos. Ya, Ya de está un- bien, David, está bien. Está bien tú. Yo entiendo que hay niveles. O sea, un niño de 12 años no lo puedo juzgar como alguien de 30 años. O sea, creo que a los 30 años y a los 12 años hay una responsabilidad de los padres en lo que ese Acá niño en haga. Perú podemos decir que a los 18 ya, o cuando sale de su casa, porque También, lamentablemente bien, vemos por eso. acá que muchos no cumplen ni los 18 y están andando muy mal, ¿no? O sea, Ya, pero es ya responsabilidad de los llega, padres, pues. O sea, en todo eso hay un grado de responsabilidad de los padres. O sea, no, alguien de 16 años no puede decir, no, su papá no tiene ninguna responsabilidad. No, no sería así, pues, porque la Biblia dice que los hijos estén sujetos a los padres. O sea, no podemos solamente un versículo, sino que en conjunto de la Biblia sí dice que los hijos deben estar sujetos a sus padres. Entonces, un niño de 12 años no puedo pretender que no sea sujeto, pues, o sea, pero alguien de 30 años, yo no creo que tenga que estar sujeto a su padre. O sea, ya son realidades distintas. Pero en todo caso, como te digo, es bueno tu punto de vista, ¿no? Pero el que yo encuentro en la Biblia es eso de que hay una diferencia en una realidad en cuanto a alguien de 12, 15, 16 años, a alguien de 30 años. O sea, creo que no lo puedo juzgar igual, ¿no? Claro. ya está. Pero hemos visto mucho, ¿no? 30 años en esta vida. No, y eso ya es irlo por cada personal, pues, pero estamos hablando de forma genérica, no Claro. individual. Claro, hay gente que muere antes, gente que muere después, y eso ya es bien, bien propio de cada uno ya, ¿no? Bueno, hermano Daniel, es la una. Sí, ya mi 5, mi 3. Hermano Daniel, ¿me escucha? Hola, hola, Estaban con el audio apagado. Ah, ya. hola, hola, hola. Ahí estamos agradeciendo al Señor por este día, por los papás, por el mensaje que nos enseñas a no ser como Naval, que se puso necio y su nombre mismo no indica que tenía la necedad ligada desde su corazón, desde su inicio. Y amén por Abigail, pues Abigail es una mujer muy sabia, muy entendida en las cosas de Dios, porque ponía a Dios en primer lugar. Y
Y amén, pues amén por todo lo que se hizo. Y también agradeciendo pues a Eduardo que está con nosotros, también mandó saludos Rulo para él, para el Día del Padre, y que Dios lo siga bendiciendo a Eduardo, que tiene 2 motivos para celebrar, y gracias al Señor pues que está haciéndolo muy bien Eduardito, acompañado de Majito, que el Señor la siga bendiciendo, y que sea también así Majito como Abigail, mujer sabia, y también que siga siendo linda con sus hijos, que pueda enseñarles también el camino del Señor, porque siempre la madre es la que está, creo, más al cuidado de los niños, y también debe procurar guiarles siempre en la palabra del Señor, así como Timoteo, que tenía a su abuela Loida, que la guiaba también. Mavi no desperdicia la oportunidad también para estar con Jacobito enseñándole la palabra de Dios a la vez que arma rompecabezas. Bueno, también oremos entonces, pues, a ver si alguien quiere orar por nosotros hoy día. Eloy, Eloy, Sí, ahora tú, dime. Eloy, por los Ah, ya, papás, todo. ya bueno, ya está bien. Oramos entonces. Bendito Dios, Padre Santo, gracias por este día, gracias por compartir con hermanos, como dijo David, que nos conocemos muchos años y que hemos tenido la bendición tuya, Señor, de caminar juntos y de seguir ayudándonos y apoyándonos. Te rogamos, pues, concédenos ese entendimiento, esa pureza que tenía Abigail, y que nos guardes de personas como Nabal, Señor, y que nos ayudes a andar en tu camino, que seamos como David, que anduvo, como dice tu palabra, conforme a tu corazón. Amén. Vamos, que así sea, Señor, hasta que tú vuelvas por nosotros, Señor. que sabemos que es pronto, Señor, tú vendrás y nos llevarás contigo para estar toda la eternidad juntos, Señor. Te queremos, pues, Señor, rogar que nos ayudes hoy y que bendigas a los padres que quieran andar en tu camino, que realmente consideran, Señor, tu palabra, que consideran tus mandamientos, que caminen, Señor, como es digno que caminemos delante de ti. Te rogamos por cada padre, de los que conocemos y de los que no conocemos, de forma especial tus hijos, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos que son padres en esta responsabilidad, a que lo cual lo hagan bien, lo cumplan, Señor, para ti. Y así por cada uno, Señor, que tiene responsabilidad con niños y otros para guiar y ayudar. Te rogamos, pues, Señor, bendícenos y gracias por tu alegría, por tu gozo, por tu bendición que cada día nos das y por saber que de ti dependen nuestras vidas. Amén. Como tú nos enseñas, Señor, que también la vida aún de Nabal estaba en tus manos y así está en la vida de cada uno, Señor, está en tus manos. Te rogamos, pues, Señor, que nos bendigas y gracias porque tú nos cuidas y nos ayudas. Te rogamos que nos sigas cuidando de este virus que está en nuestro país y en muchos lugares. Te rogamos, Señor, que nos bendigas, que nos libres y si por ahí nos toca, que seamos asintomáticos y especialmente victoriosos, Señor, en esto. Otra vez, gracias, Señor, por todas tus bendiciones y ayúdanos hoy día a cada uno en donde nos toca estar. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Señor Jesucristo, oramos a ti. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Gracias por todos los saludos. Gracias al Señor. Amén. Gracias, chao, chao a todos. Celebrando, Eloy, gracias a Dios por tu vida, por la vida de cada uno. Bye bye. Gracias, celebrando Lupita. todos porque Gracias, David. Un abrazo. Gracias. Chao, David. Chao, chao. Mamá de Nerito, bendice, bendiciones. Chao. Gracias.